Ser podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la sentencia definitiva en la guerra entre el taxi y los VTCs, los coches con conductor. Prestige et Limousine SL contre Área Metropolitana de Barcelona, Asociación Nacional del Taxi and Taxi, Asociación Es Profesional. la sentencia definitiva en el pulso entre taxis y VTCs, los coches con licencia, los coches con conductor. SL Agropatio Taxis Companies, la Cour Y Première es una sentencia que reparte razones y reparte argumentos. CFE ne s'oppose pas a une réglementation. No es una victoria de los VTCs, por mucho que hayan leído lo contrario y por mucha propaganda y por mucha publicidad que esas VTCs estén lanzando. No es la victoria de los VTCs. La sentencia es una sentencia que da una parte de la razón al taxi y da una parte de la razón a los coches con conductor. La sentencia es importante porque aclara cómo se ha de regular, pero permite la regulación. ¿Qué dice el fallo? El fallo dice dos cosas fundamentalmente. Uno, la sentencia dice que las ciudades pueden exigir licencias propias para que Uber, Cabify u otros servicios operen en sus ciudades. La sentencia dice que si hay demasiada contaminación o demasiado tráfico, esa ciudad puede limitar el número de VTCs, el número de licencias de coches con conductor, como puede limitar las licencias de taxi. Así que, en castellano, lo que dice es que Madrid, Girona, pueden dar una licencia de VTC, pero esa licencia no puede ser utilizada en Barcelona. Barcelona tiene que dar la suya. Esa es la victoria del taxi. La victoria del taxi es no hay libertad absoluta en las VTCs, no se puede operar en todas partes, los ayuntamientos pueden regular y limitar. Esa es la victoria de la primera pata de esa sentencia. La realización des objectifs de bonne gestion du transport, du trafic y del espace public, que justifica esa autoridad municipal en la buena gestión del tráfico y de la contaminación. ni qu'elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. ¿Qué dice además la sentencia? La sentencia dice también, y esta es la victoria de las VTCs, que no se puede exigir una ratio de 1 a 30, un coche con licencia por cada 30 taxis, que ese límite y esa relación es un límite a la competencia y, por tanto, que no se ha de establecer, no se puede restringir numéricamente. Que le nombre de licences de tels services est limité à une trentième de licences de services de Así taxi. que el fallo tiene una carga de victoria para el taxi, sí se pueden establecer límites a las VTCs, y una carga de victoria para las VTCs. Los coches con conductor no pueden ser limitados por ese ratio 1:30, pueden ser limitados por cuestiones medioambientales o de tráfico, pero no por el número de taxis que operan en una ciudad. Les ressources d'État au sens de cette disposition. Esto es lo que dice el fallo. Esas son las dos cosas que dice el fallo. ¿Qué implica el fallo? Implica que a partir de aquí, primero, hay claridad de cómo se puede limitar. Y segundo, implica que se puede limitar, que basta con justificarlo no en ratios, no en números, sino en tráfico y en contaminación, pero que se puede limitar. De nuevo, en castellano, eso significa que cada ciudad tiene capacidad para exigir licencias y requisitos propios siempre que se justifique medioambientalmente o con tráfico. Esto aclara las cosas. Esto quizás no cambia las cosas, porque lo que se acaba de decir es que Barcelona puede limitar como Madrid puede no limitar, que Barcelona puede operar de manera restrictiva como Madrid está operando de manera expansiva. Basta que se justifique, pero las dos tienen autoridad para hacer eso. Así que la sentencia es sentencia definitiva, sí, pero que esto zanje el conflicto definitivamente está todavía por ver. Este es el espíritu de la sentencia, importantísima hoy,
pero Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Vamos Javier. a leer la letra al detalle. ¿Qué es lo que dice literalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo? Pues dice que tanto las autorizaciones de licencia adicionales como cualquier límite en el número de licencias VTC son contrarias al derecho comunitario. Contrarias porque restringen la libertad de establecimiento y de prestación de servicios, bien porque limitan el acceso a los recién llegados o bien porque limitan precisamente eso, el número de prestadores de servicios. Sin embargo, la sentencia no se queda ahí, dice que esas restricciones sí podrán darse por razones de interés general. Ahí entra desde la buena gestión del transporte, del tráfico, hasta la protección del medio ambiente. Por tanto, sí abre la puerta a que cada municipio, a que cada administración pueda limitar el número de las licencias para proteger esa gestión, por ejemplo, para rebajar niveles de contaminación. Y hay más porque el Tribunal Comunitario se pronuncia explícitamente sobre la ratio 1:30, una licencia VTC por cada 30 taxis, la tumba porque esa limitación en el área metropolitana de Barcelona, dice literalmente, no parece apropiada para conseguir esos objetivos de interés general. Hay un tercer aspecto técnico que no es menor. Esto da una victoria al taxi, como digo, una victoria a los VTCs, como digo, pero hay un tercer aspecto que no es menor. El Tribunal de Justicia dice además que esas medidas que se han tomado no son ayudas de Estado a las empresas. Dicho de otra forma, que esto no es subsidiar al taxi. En efecto, no parece que el reglamento local controvertido implique el compromiso de fondos estatales, dice el tribunal. Es importante esto, puede parecer técnico. Es importante esto porque significa que no hay dinero público en juego, que aquí se está resolviendo el dinero de un conflicto privado, pero que no se está subsidiando a ningún sector, tampoco al taxi. Insisto, importante porque esto podría haber implicado multas, no las hay, y porque podría haber sido considerado como subsidio, no lo es. En juego lo que hay es mucho dinero, dinero privado, del taxi y de las VTCs, que están jugándose 60.000 puestos de trabajo y 2.500 millones de euros de negocio. Es absolutamente brutal el negocio que hay y por eso los intereses turbios y la mucha desinformación que hay ahí fuera. Lo que les acabamos de contar es el fallo. Así. No ha ganado nadie contundentemente y no, el VTC no ha triunfado definitivamente, como tampoco el taxi lo ha logrado del todo. Este es el equilibrio que se ha cerrado hoy. Y este es el hoy, después de un ayer y anteayer, de un pasado en esta guerra en el que ha habido pelotazos de muchísimo dinero. La historia arranca en el año 2009. Esta batalla arranca con José Luis Rodríguez Zapatero liberalizando en aquella ley ómnibus, una ley escoba, varios sectores, entre otros el de el transporte entre las ciudades, abriendo la puerta a que además del taxi operaran coches con conductor. Vamos a poner en marcha una batería de acciones. Primera acción, adelanto del plan de infraestructuras para compensar la caída de la construcción. Y aquello permitió a algunos comprar licencias de VTC. Y aquello en principio no valía demasiado, pero llegado el año 2012, Mariano Rajoy limitó aquellas licencias y quien había invertido en licencias que no valían nada, de repente vio cómo, cuando ya no hay más licencias, lo que no valía nada se dispara de precio y hubo un pelotazo allí. Hubo protestas. Rajoy cerró la concesión de nuevas licencias. Vamos a seguir dando la batalla, cosa que hemos hecho hasta ahora y que esperemos que al final el sentido común acabe imponiéndose y que el gobierno, en relación con el sector del taxi y en relación con toda la economía española, pues se dé cuenta las dificultades y los problemas que están pasando muchísimos españoles. Y quienes en aquel momento tenían aquellas licencias de VTC de toda la vida, como se las conocía, dieron el primer pelotazo. Pasan de tener algo que no valía demasiado porque se iba a generalizar a algo acotado en el que al frenarse la oferta se disparó el precio. Y aquel fue el pelotazo de las VTCs. Después la bronca siguió. Y siguió hasta el año 2018, cuando aquella bronca estalló definitivamente en las calles. Con huelgas, con broncas y con un sector del taxi harto, decía. Tenemos que ayudarles amistosamente a comprender que está muy bien la libertad de cada uno hasta que su libertad coarta la de los demás. Todos allí,
Y entonces el gobierno, entonces ya gobierno de Pedro Sánchez, dio una patada hacia abajo a aquella cuestión y trasladó esa patata caliente de la guerra entre las VTCs y los taxis a cada una de las autonomías. Ábalos trasladaba la decisión autonomía, decía no transfiriendo, pero... No es que estemos transfiriendo ninguna competencia, sino simplemente habilitando la capacidad regulatoria para aquellas comunidades que quieran regularlo, es decir, que quieran disponer de un instrumento en políticas de movilidad, las que no tengan ninguna necesidad o porque no se plantea ninguna voluntad o no hay ningún problema y prefieran acogerse al marco estatal, por supuesto este va a seguir manteniéndose. Y a partir de ahí, cada ciudad y cada autonomía hizo lo que quiso y hubo pelotazos cruzados a los dos lados. Madrid y Andalucía, por ejemplo, dieron luz verde absoluta a las VTCs. Cataluña, Euskadi, Comunitat Valenciana fijaron límites muy estrictos entonces, con argumentos como los de Ada Colau. La nostra obligació és regular, però insisteixo, no per protegir a uns o altres, sinó per protegir els drets de la ciutadania a una movilidad. E insisto, llegaron los pelotazos cruzados muy diferentes en función de qué lado de la regulación caía uno. En Barcelona, donde se limitaron las licencias, quienes tenían licencia de taxi vieron cómo se disparaba el valor de esa licencia. De hecho, la licencia del taxi en Barcelona se ha incrementado un 503% de precio entre 1981 y 2016. Es una de las mejores inversiones de mercado nacional según la CNMC, así que aquello favoreció literalmente al taxi, las restricciones. Pero es que al otro lado, Madrid, por ejemplo, quien pudo comprar una licencia de VTC, pudo adquirirla por precios irrisorios y ver cómo se multiplicaba su valor y cómo daba el pelotazo con esa otra licencia, la de VTC, explicaba Colau. Una falta de regulación, ¿no?, del Partido Popular, donde se generó ahí una brecha por la que se colaron miles de licencias baratísimas de VTCs, o sea, de 30 euros, y eso generó una especulación tremenda. Entonces, de esa especulación se generó que habían miles de licencias que podían operar sin cumplir con las mismas reglas de juego que el taxi. Entonces eso, de facto, aunque era legal, porque lo era, pero de facto era una competencia desleal. Pero es que además también era un problema metropolitano. La clave final. La clave final es que ahora mismo, tal y como se ha establecido esto, hay quien tiene una serie de requisitos que cumplir, licencia que pagar, seguros que firmar, hay cuestiones como la tarifa fijada que afecta a un sector, el del taxi, y a otro al que se exime de todos esos requisitos, el de las VTCs. Lo que ha ocurrido al final es que hay un mismo servicio, sí, el del transporte público, pero dos exigencias diferentes, una más estricta para el taxi, una más laxa para las VTCs. Se ha roto el mapa y en estos momentos se siguen jugando 2.500 millones de euros, 60.000 puestos de trabajo, con dos legislaciones diferentes. Que ahora mismo tienen a Barcelona teniendo que decantarse de un lado o de otro, porque lo que hoy dice el tribunal es que puede decantarse de un lado o de otro, que tiene capacidad para regular y para limitar. Insisto, con argumentos medioambientales o de tráfico, pero que puede hacer una cosa u otra. Y en Barcelona en concreto está en juego quién va a ser alcalde. Así que, Mónica Peinado, Radio Barcelona, quien decida va a dictar qué tipo de regulación, qué tipo de límites tenemos allí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues de momento el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tendrá que decidir qué pasa con ese reglamento del área metropolitana de Barcelona que establecía una ratio de una VTC por cada 30 taxis y la obligación de obtener una segunda licencia para operar. Ahora mismo está suspendido porque una empresa de vehículos de alquiler con conductor lo recurrió y el Tribunal Superior pidió al de la Unión Europea que clarificara si la normativa era contraria a la legislación comunitaria. Si se tiene que elaborar un nuevo reglamento metropolitano, gobierne quien gobierne en Barcelona, continuará siendo una regulación que limitará el número de vehículos con licencia VTC. Se esgrimirán razones medioambientales o de gestión de tráfico. Puede haber algún matiz en función de si gobierna Xavier Trias de Junts per Catalunya o el socialista Jaume Collboni, pero sin grandes diferencias en el fondo. Julio Sanz, presidente de la Asociación Nacional del Taxi. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Un saludo a los oyentes. ¿Cómo leen ustedes esta sentencia hoy?
Bueno, lo has explicado muy bien, un sabor agridulce, pero bueno, pues la posibilidad de regular, que la regulación entendemos que es buena, que protege la actividad y protege al usuario. No me quiero imaginar si un día desaparecieran los taxis, qué precios, en qué condiciones y de qué manera iban a trasladar a los usuarios. Creo que es bueno, pero eso sí, lo ha dicho el tribunal, hay que justificarlo y por razones de interés general, que las hay. El medio ambiente, el tráfico, la gestión del transporte, etcétera. Todas esas cuestiones tienen que hacerse y ahí sí se pueden establecer límites, se pueden establecer condiciones de explotación de las autorizaciones y de las licencias, y no estamos pidiendo nada que no tenga que hacer el taxi. Lo que pasa es que el taxi tiene y está sujeto, en beneficio del usuario y de la actividad, a una serie de condicionantes como el acceso a la profesión, a los vehículos, a las tarifas, a la obligatoriedad de dar servicio y todas estas cuestiones. Yo entiendo que ahora la pelota está en el tejado de las administraciones, que son las que tienen que decidir qué servicio quieren. Si un servicio prestado por plataformas donde se acumulan miles de autorizaciones en manos de una o dos o tres personas, o los autónomos que prestamos servicio con nuestros taxis. ¿Zanja esto la guerra? ¿Esto es un punto final? Entiendo que no, y entiendo que esto abre también a esa litigiosidad que se está acrecentando en estos últimos años. Desde luego que lo que tenemos que tener claro y debemos de exigir a las administraciones que de una vez por todas den certidumbre y garantía jurídica y no tengan en vilo a miles y miles de profesionales que estamos reclamando pues esa estabilidad. No podemos estar permanentemente en el filo de la navaja pensando que cualquier día con una normativa, con una sentencia, con un recurso, está todo judicializado y desde luego la administración debe poner blanco sobre negro las normas claras, concretas y una vez por todas que podamos trabajar. Las autoridades de competencia lo que están diciendo es los usuarios ganan cuando entra la competencia, cuando entran los VTCs. Lo que está diciendo la CNMC, por ejemplo, es el monopolio del taxi daña, no beneficia, daña al usuario. ¿Legítimo el argumento? Bueno, no me vale el argumento de competencia, que es el superregulador. No voy a poner en tela de juicio su capacidad, pero en este caso deberían de decirse a los usuarios que soportan tarifas escandalosas en determinados eventos, en determinados momentos, cuando ponen los precios que les da la gana, y tendrían que verlo también cuando se ven envueltos en alguno de los muchos accidentes por la excesiva siniestralidad que tienen estas modalidades de transporte. Ahora, si se alinea la competencia con lo que es la inseguridad, intranquilidad, precariedad y falta de garantía en este servicio, pues entonces, claro, sí se puede hacer otra lectura, pero desde luego si hay un servicio que aporte garantía, profesionalidad y a los usuarios pues que les preste un servicio de calidad, es el servicio del taxi, no son las plataformas y las VTCs en mano de varias empresas que encima pues tienen la mala costumbre de cotizar fuera de España. Pues presidente de la Asociación Nacional del Taxi, Julio Sanz, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, buenas noches. Vamos a escuchar enseguida a los representantes de las VTCs, pero de momento esto parece no zanjar la huelga, no zanjar la bronca. De hecho, este próximo miércoles el taxi convoca huelgas. Para intentar reforzar, dicen, la regulación que se aplica en ciudades como Barcelona y para extenderla a otros puntos de España. Porque en España lo que hay... Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Es un absoluto carajal de en qué punto y cómo están repartidos taxis y VTCs. Hay, como hemos dicho, autonomías que tienen muy pocas, hay autonomías que concentran prácticamente todos. Vamos a echar un vistazo cómo están repartidas las licencias de taxi y VTC por el territorio nacional. Pues hablamos de un total de 18.490 licencias de VTC frente a 60.302 de taxi. Con estos datos, a nivel nacional, la proporción se queda en poco más de 3 taxis por cada VTC. Las licencias de VTC suben y las de taxi bajan en España. Desde 2015 los taxis han perdido unas 10.000 licencias y los VTC han ganado más de 15.000. Así que un VTC por cada 3 taxis, los taxis pierden 10, los VTCs ganan 15.000 y digo, todo esto es el paisaje general. ¿En qué
autonomías se concentran, las VTCs, estos coches con conductor, ¿en cuáles hay desierto? Pues en la Comunidad de Madrid es esa que encabeza la lista, con cerca de 8.800 licencias de VTC, casi la mitad de las totales en España y poco más de 15.000 de taxi, dejando un VTC por cada 1,7 taxis. Es una proporción muy igualada. Le sigue Andalucía con un VTC por cada 2,6 taxis y Cataluña con una proporción de 1 a 3,9. Pero vamos a adentrarnos más en esta comunidad, en la provincia de Barcelona, que es donde concretamente se centra ese fallo del tribunal. Allí circula un VTC por cada 3,82 taxis. Es decir, casi el 25% de este tipo de vehículos con conductor son VTC. Ahora mismo la sentencia dice, se puede limitar, pero la sentencia dice no con ese argumento de 1,30. No tiene por qué haber un VTC por cada 30 taxis. Esa ratio no tiene por qué respetarse y no es argumento suficiente. Es un límite a la competencia, dice el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hemos oído al taxi. José Manuel Berzal Andrade, presidente de UNAUTO, la patronal mayoritaria de las VTCs. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por llamarnos. ¿Cómo leen ustedes esta sentencia? ¿Cómo la interpretan? La interpretamos en positivo, estamos muy satisfechos y usted ha hecho una magnífica introducción, como no podría ser de otra manera, de lo que dice el tenor literal, ¿no? Lo que está claro es que tras esta sentencia, el regulador español, por supuesto, que cuando hablo de español también hablo del catalán, deberá adaptar la normativa para que el número de licencias sea determinado en función de las necesidades de movilidad de los ciudadanos, ¿no? Y el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y no en base a los intereses de una minoría de otros sectores. Estamos muy satisfechos porque se ha interpretado bien, con rigor, como no podría ser de otra manera, por parte del Alto Tribunal y con los argumentos que nosotros hemos venido esgrimiendo en Cataluña, en la Generalitat y también en la ANB, ¿no? Así como en otras comunidades autónomas. ¿Esto zanja la guerra o esto es un punto final, por leerlo así? Esto es un punto de inflexión. Lo que sí que le quisiera aclarar que nosotros nunca hemos pretendido tener ninguna guerra con el sector del taxi, bien al contrario. Desde el primer momento estamos y continuamos, y ahora más que nunca, con la mano tendida para afrontar juntos los grandes retos que tenemos en el futuro. Los dos actores más importantes de la movilidad, junto con aquellos del sector público, por delante, que son muchos para que se cumplan con los objetivos de descarbonización, con los objetivos medioambientales, con los objetivos de electrificación de los vehículos y de esta manera poder contribuir a que cada día se utilice menos el coche privado en favor del transporte público, del cual también el sector de la VTC formamos parte, ¿no? Le traslado las mismas preguntas que trasladaba al taxi. Déjeme que a esta última le dé la vuelta. Dicen las autoridades de competencia que el usuario gana con mayor competencia, es decir, con la entrada de los VTCs, pero dice el taxi, no es justo tener dos niveles de regulación, una que exige tarifas fijas, seguros y una serie de cotizaciones en España frente a VTCs donde todo eso no es necesariamente exigido. ¿Hay doble baremo aquí? No, no hay doble baremo. Somos dos sectores que formamos parte del gran sector de la movilidad y lo mismo que nosotros no aspiramos en ningún caso a poder realizar servicios cuando nos para una persona mal alzada, como sucede en el taxi. Lo mismo que nosotros tampoco en ningún momento hemos demandado a ninguna administración tener paradas concretas de VTC, y lo mismo que se argumenta por parte del sector del taxi que se paga el impuesto en España, también los empresarios del sector de la VTC, que son autónomos, muchísimos, pequeñas, medianas y grandes empresas, también lo pagan. Bien distinto es, y también igual de legal, que las plataformas tengan su residencia fiscal, en su caso, fuera de España, pero nosotros estamos trabajando estrictamente cumpliendo la legalidad, lo mismo que hacen las plataformas digitales. Pues José Manuel Berzal Andrade, presidente de UNAUTO, la patronal mayoritaria de VTCs, le agradezco que haya estado con nosotros aquí en la SER. Un abrazo y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, buenas noches, a su disposición. Esta es hoy la sentencia, este es hoy el fallo, y hoy esperamos haber servido con justicia tanto a la letra como al espíritu de esta sentencia, porque, insisto, en juego hay muchos sentimientos calientes y, sobre todo, mucho dinero. La sentencia aclara los términos. Que la sentencia cambie el paisaje todavía está por ver. Hora 25 de los negocios.
Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.